El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que les había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció, y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Con las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Se han fijado en este hermoso evangelio del capítulo 24 de Lucas, que sería interesante que lo meditáramos, que lo leyéramos, no solo este domingo, sino esta semana tercera de Pascua. En este evangelio
Hay varios detalles que siempre son muy aleccionadores para nuestra vida cristiana. Yo quisiera resaltar un par de ellos. El primero es el hecho de que el relato evangélico nos habla de estos dos discípulos que van hacia su pueblo de origen, Emaús, y que van con una actitud de tristeza, de desánimo, podríamos decir incluso quizás de frustración, ¿verdad? De frustración. Y en esa actitud van regresando a su casa, como diríamos en Nicaragua, después de haber tirado la toalla. Y miren un detalle interesante. De estos dos discípulos se nos dice un nombre, de uno de ellos se dice el nombre, del otro no se dice cómo se llamaba. Es un detalle quizás literario, pero interesante. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba uno de ellos? Más fuerte, que se escuche por internet. Cleofás. Estos dos discípulos van con esa experiencia de tristeza, se dice el nombre de uno de ellos, el otro queda en el anonimato, porque creo que el evangelista, al dejar en el anonimato el nombre del otro discípulo, el otro que van compartiendo, van platicando, ¿verdad? Incluso cuando después reconocen a Jesús, también comparten el uno al otro, dice el Evangelio. El otro no tiene nombre, porque el otro puede ser cualquiera de nosotros. Las sandalias del otro anónimo son nuestras sandalias. Por eso este camino, ida y regreso de estos discípulos, es nuestro camino. Todos nosotros en algún momento hemos pasado por ese trayecto de tristeza, de nostalgia, de frustración, en el que incluso quizás en el fondo hemos reclamado a Dios: si me hubieras ayudado, si hubieras escuchado mi oración, o con nosotros mismos, si hubiera hecho esto o lo otro, si no hubiera hecho tal cosa. Pero todos hacemos ese trayecto del camino de la vida, de la tristeza, marcado por la tristeza, la frustración y el desánimo, y casi quizás incluso la pérdida de la fe. Sin embargo, ese camino se transforma, cambia, cuando al Señor lo reconocemos. Y al Señor lo reconocemos en la medida en que le abrimos nuestro corazón y compartimos con Él nuestras tristezas, nuestros fracasos. Y reconocemos a Cristo cuando escuchamos su palabra, incluso cuando le clamamos y le pedimos: quédate con nosotros. Entonces el Señor se manifiesta, lo reconocemos y hay un giro en nuestro camino. Ahora el camino se convierte en el gozo, en la alegría, en el testimonio, en el compartir con los otros. Por eso, hermanos, este pasaje de los discípulos de Emaús, que cada uno de nosotros lo interiorice en este doble trayecto, para que el Señor nos ayude a reconocerlo y a comprender sus designios. Creo que podría ser un primer fruto importante de este Evangelio del capítulo 24 de Lucas. Otro aspecto interesante, especialmente para nosotros católicos, es que en este Evangelio se da una doble presencia del resucitado. Una presencia misteriosa, velada, pero que hace arder el corazón. Es la presencia de su palabra, su palabra. Gran parte de este camino está marcada por la palabra de Jesús. Una palabra que nos llama la atención. Qué torpes, qué insensatos, qué duros de corazón.
no entienden las Escrituras, y Él nos explica las Escrituras y hace arder su corazón. Hermanos, especialmente aquellos que nos están viendo a través de esta transmisión en estos tiempos difíciles de crisis sanitaria, esa ha sido una quizás importante posibilidad de encontrarnos con el Señor, tener que acercarnos a su palabra. Por eso que este tiempo difícil nos deje esa lección, no solo en tiempo de pandemia, no solo en tiempo de crisis, todo tiempo es para escrutar la palabra, para escuchar al Jesús el Maestro, porque su palabra nos puede dar la clave de muchas cosas. Y una segunda manera de presencia del resucitado va a ser, como lo dice literalmente casi al final del Evangelio, que lo reconocieron ¿en qué momento? Al partir el pan. Hermanos, hoy nosotros decimos vamos a misa, hoy nosotros decimos no podemos ir a misa, hoy esta celebración le llamamos misa, Eucaristía. Uno de los primeros nombres que los cristianos le dieron a esta celebración fue fracción del pan, fracción del pan. Hermanos, en la Eucaristía, en la fracción del pan, se hace presente el Señor, se revela Jesús, se nos hace cercano también. Palabra y Eucaristía. Y para un católico esto le suena claramente a misa, a Eucaristía. Por eso es que este sacramento, como dice la doctrina católica, es el centro y el culmen de la vida cristiana. Sacramento que también, diríamos, tenemos dificultad para acceder a él. Por eso tenemos que orar para que la misericordia y la bondad de Dios se manifiesten en nuestra vida y en nuestra historia y podamos llegar a un momento en que podamos participar de la Eucaristía. Yo diría incluso que es importante que como cristianos, como católicos, como creyentes, no nos olvidemos de algo. En primer lugar y sobre todas las cosas, la prudencia en estos tiempos. Y la Iglesia en ese sentido ha querido ser una iglesia responsable, una iglesia colaboradora, y por eso incluso ha concedido a los católicos el hecho de que no tengan reparo de conciencia, de que cuidando su salud y su vida, se queden en su hogar y no participen de la Eucaristía o de las celebraciones religiosas. Pero sin duda, esto es temporal, esto es por el cuidado de nuestra salud, porque la Eucaristía y la comunidad cristiana se manifiesta plenamente cuando formamos esta comunidad que celebra y que tiene en su centro a la Eucaristía. Por eso yo diría que es importante, y hay algunas voces ya en algunos países que se dice que no hay que salir de su casa, hay que cuidarse solo para lo estrictamente necesario. La Eucaristía es necesario, quizás más necesaria que ir al banco, quizás más necesaria para hacer otras gestiones. Por eso es que los cristianos católicos tenemos que ser responsables, colaboradores, pero sin detrimento de la centralidad y de la importancia que la Eucaristía debe tener en nuestra vida. Por eso la Iglesia nos pide a los que han tenido la voluntad y la decisión de participar físicamente en la celebración, como ustedes hoy, que nosotros también seamos prudentes y responsables también, con mucha responsabilidad. Por eso el tema del uso de la mascarilla, como algunos de ustedes lo tienen, muy bien, es una manera de tener un protocolo y un cuidado en esta cuestión. El hecho de sentarnos con cierta distancia, también. El hecho de hacer un signo de paz distinto del que estamos acostumbrados a hacerlo. El hecho de recibir la Eucaristía en la mano, ¿verdad? Son protocolos que todos nosotros tenemos que saber, comprender, para que esto que es esencial y necesario en nuestra vida, pues podamos participar con las debidas precauciones.
Por eso, hermanos, yo quisiera hacer eco en este momento del llamado que nos está haciendo siempre la Iglesia, a que cada uno de nosotros ponga de su parte con mucha responsabilidad para tener los debidos cuidados aquí en el templo, en su casa, donde quiera que vayan. Pero al mismo tiempo, ¿verdad?, vivir nuestra fe, alimentar nuestra fe para que el Señor también pueda seguir aconteciendo en nuestra vida y nos sostenga en todo momento. Hermanos, el Evangelio concluye diciendo el testimonio de los dos discípulos de Emaús, y dice que contaron a los otros discípulos que también les compartían que Cristo estaba vivo, resucitado. Dice que les contaron lo que les pasó en el camino, ese camino que es el camino de la vida, y cómo lo reconocieron al partir el pan. Que este domingo esta frase no solo nos recuerde, como decíamos, la Eucaristía, sino también que el cristiano, en la medida de sus posibilidades, desde sus capacidades, parte, comparte, reparte el pan de la caridad, de la solidaridad. En estos tiempos difíciles, cada cristiano, cada persona, cada familia tiene que hacer este ejercicio que brota de la experiencia central del encuentro con Cristo resucitado, que lo reconocemos al partir el pan, que nosotros también partamos, compartamos, repartamos aquello que nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo desde nuestras posibilidades. Ojalá que este tiempo de crisis toque los corazones de los países, de las personas, de las instituciones, de todos aquellos que en este momento deben dar testimonio de solidaridad, de cercanía, de ayuda. Partir, compartir y repartir es también un modo no solo de ser un humano solidario, sino de un creyente y de un cristiano que da testimonio de Cristo resucitado.